Vamos a una depresión inflacionaria. Los pronósticos económicos de muchos especialistas no pintan nada bien. Seguimos sufriendo una alta inflación y la actividad económica desde luego no está en su momento más boyante. Pero, ¿estamos en una crisis pasajera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Mejorará o irá a peor? No es fácil de saber dónde está uno porque los datos económicos siempre llegan a posteriori de los eventos reales, de modo que si se declara que estamos en una recesión, la recesión ya habrá empezado mucho antes del momento en que se declara. Pero veamos qué podemos averiguar y razonar sobre este tema valiéndonos de los aportes de un muy famoso economista, Peter Schiff. Peter Schiff ya supo prever con éxito la gran crisis financiera de 2008, mientras que la mayoría de analistas, cuando la crisis ya había empezado, seguían pensando que todo estaba bien y se vieron de sopetón ante una serie de quiebras de empresas, el desplome del mercado inmobiliario, seguido de grandes caídas de la bolsa. Peter Schiff es muy polémico sobre todo por su conocida posición antagonista con Bitcoin y por su predilección por el oro como valor en el que refugiarse ante la inflación. Aunque el oro aún no ha explotado en precio como él piensa que debería hacer, la verdad es que siendo justos, hay que reconocerle a Peter Schiff que ha acertado al predecir la llegada de una gran inflación. Casi nadie se esperaba una inflación tan fuerte y pertinaz como la que tenemos, y cuando Peter Schiff anunciaba justo lo que ha terminado por pasar, le tachaban de catastrofista. Se puede objetar que Peter llevaba ya mucho tiempo anunciando esa inflación, y que ha tardado en llegar, pero cuando la inflación finalmente ha llegado lo ha hecho con gran estruendo. Una vez más se cumple la regla de que en predicciones económicas y de inversión hay que ser paciente. De modo que, por la misma regla de 3 y aplicando la lógica, deberíamos pensar que también llegará el momento en que el oro brille con máximo fulgor, pues el oro siempre ha funcionado muy bien como protección contra la inflación en periodos suficientemente largos. Por eso, aunque mucha gente se desespera porque el oro todavía esté por los $1,800 por onza, igual que hace 2 años, mientras que la inflación ha subido mucho desde entonces, hay que tener en cuenta que nada sube en línea recta, y ha habido motivos pasajeros que han pesado negativamente en el oro. En los mercados alcistas de larga duración también hay periodos intermedios de corrección a la baja. Solo hay que ser paciente e incluso aprovechar las bajadas para comprar más oro en previsión del más que probable rally alcista que está por venir. Y por otro lado, el oro tampoco es que lo haya hecho mal este año. El oro ha rendido bastante decentemente en 2022, habiendo empezado y acabando el año prácticamente en el mismo precio. Y eso es algo positivo, sobre todo si lo comparamos con el desastroso año que han sufrido las bolsas. En cuanto a la economía, Peter Schiff considera que Estados Unidos se encuentra ya mismo en una recesión, e incluso aventura que podría estar entrando en una depresión. Respecto al dólar, Peter Schiff se muestra muy pesimista y cree que seguirá perdiendo poder adquisitivo a gran velocidad. No en vano, a pesar de los incrementos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, estos tipos de interés siguen siendo menores que la tasa de inflación, y por tanto tenemos tipos de interés reales negativos. De ese modo, se desincentiva a ahorrar dólares, ya que, ¿para qué tener dólares? Cuando los intereses que se reciben al tener un depósito en cuenta bancaria o al comprar bonos del Estado son menores que la tasa de inflación. Con los tipos de interés reales negativos, lo que se incentiva es el consumo, y ese consumo lleva a sostener la alta inflación en un círculo vicioso. Como los tipos de interés reales son negativos, o sea, la inflación es más alta que los tipos de interés, la gente no tiene interés en ahorrar, sino en gastar. Tan pronto les llega el dinero, se lo gastan. ¿Para qué ahorrar si el dinero pierde su valor relativamente pronto? Al no haber suficiente ahorro, ese ahorro no puede convertirse en inversión que daría financiación a empresas para que éstas aumenten su productividad y como consecuencia se aumente la oferta de bienes y servicios que, al volverse más abundantes, harían que los precios bajaran. Pero como los tipos de interés no son lo suficientemente altos como para incentivar el ahorro, ese proceso virtuoso no está ocurriendo, con lo cual la inflación no se está frenando. Con estas condiciones, la inflación solo puede subir. Es curioso ver, sin embargo, cómo el dólar se ha fortalecido recientemente frente a otras divisas. Pero eso ocurre no porque el dólar esté ganando poder adquisitivo, sino porque a la vez que todas las monedas fiat están perdiendo poder adquisitivo, el dólar lo hace de forma más lenta que otras monedas fiat.
No obstante, lo que prevé Peter Schiff es que ahora es el dólar el que se va a debilitar respecto a otras monedas como el euro y el yen. Solo puedo añadir que en efecto las monedas fiat están todas inmersas en una carrera a diversas velocidades hasta llegar a prácticamente cero, si lo que medimos es su poder adquisitivo. Así que el dólar se ha fortalecido este año, pero solo frente a otras divisas. Pero en términos reales de los bienes y servicios que se pueden comprar con el dólar, es evidente que el dólar es más débil que antes y va a seguir debilitándose año tras año, salvo que la política monetaria cambie radicalmente, algo que, por supuesto, no se espera que ocurra. Peter Schiff prevé que la inflación va a seguir siendo alta y que si se reduce un poco, de todas formas los precios de antes no van a volver. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque baje la velocidad del crecimiento de los precios en cualquier caso no bajan. Es un engaño que nos digan que en un año la inflación se haya reducido a una cifra más baja, ya que siempre que esa cifra sea positiva, eso significa que los precios siguen creciendo, o sea, que las cosas cada vez cuestan más caras. Para poder revertir de verdad esta espiral inflacionaria, la Reserva Federal debería reducir su balance de forma mucho más agresiva. Las reducciones recientes no son ni de lejos suficientes para compensar toda la expansión monetaria de años anteriores. Además, en cuanto se provoque una crisis económica con las recientes subidas de tipos de interés y las retiradas de dinero del sistema, la Reserva Federal se va a ver obligada a volver a inundar de liquidez los mercados cuando ni siquiera se haya podido domar todavía la inflación, metiéndonos en un auténtico despropósito. Así que Peter Schiff prevé que la oferta monetaria volverá a explotar, pero esta vez sin tener la inflación a 2% anual, sino a una tasa mayor, con lo que la inflación no podría contenerse y se dispararía a niveles mucho más altos. Su conclusión es que la inflación ha venido para quedarse. Olvidémonos de los viejos días en que la inflación estaba domesticada a niveles de alrededor del 2% porque esos días son pasado. Peter no se moja en dar una cifra concreta, porque la inflación se acelera y desacelera por oleadas, pero en cualquier caso se asegura que nos dirigimos en 2023 o 2024 hacia nuevos máximos de tasa de inflación. Se trata de las consecuencias de muchos años de laxitud monetaria de los bancos centrales. Esa expansión monetaria primero tuvo sus efectos en los activos financieros, como la bolsa y el mercado de deuda, que subieron como la espuma, pero ahora ese dinero ya ha alcanzado el mercado de la calle y ha hecho que todo suba de precio. Los bancos centrales se han acostumbrado a resolver las crisis económicas a base de inyectar más dinero al sistema. Es decir, para ellos la inflación era la solución a los problemas. Ahora, sin embargo, los bancos centrales dicen que la inflación es el problema. Y sí, es un problema, porque se les ha ido de las manos. Pero no hay que olvidar que la inflación no está ahí por casualidad ni como un mal indeseado. Nada de eso. La realidad es que los gobiernos aman y buscan la inflación, porque con la inflación consiguen abaratar el coste de la deuda pública. La enorme deuda pública que tenemos se puede pagar o subiendo impuestos, o reduciendo los gastos, o haciendo que suba la inflación. Obviamente los gobiernos prefieren esta tercera opción, porque los ciudadanos no se enteran de que la inflación en realidad es un impuesto creado por las autoridades. Entonces, al no saber esto, la gente no sabe a quién echar la culpa del alza de los precios, y los políticos ponen como chivo expiatorio a los empresarios, al COVID o a factores externos. Entonces, ¿qué panorama describe Peter Schiff para los próximos años? Pues lamentablemente un panorama nada halagüeño. El economista piensa que nos dirigimos a un periodo mucho peor que el de los años 1970, cuando la economía sufría de un mal llamado estanflación. Recordemos que la estanflación es la conjunción de recesión económica e inflación, o sea, crisis económica, alto paro y precios inasequibles y crecientes. Pero para los próximos años, Peter Schiff piensa que el término de estanflación se queda corto para reflejar la magnitud de lo que se nos viene encima. Él dice que es más apropiado llamarlo depresión inflacionaria, porque no vamos a tener una mera recesión, sino algo más prolongado, una depresión económica. Y además, no solo va a haber inflación, sino inflación muy alta. ¿Y cómo reaccionaría el mercado bursátil en este ambiente hostil de depresión inflacionaria? Peter prevé que el valor nominal de las acciones de muchas empresas que cotizan en bolsa subirá mucho. Pero ojo, habla solo del valor nominal. En términos reales, esas empresas perderán valor en relación con el coste de los bienes y servicios del mundo real,
Y además añade que las acciones de Bolsa General perderán valor en relación con el oro, que es dinero de verdad antiinflacionario. Ahora bien, él se refiere a la bolsa en general, porque por supuesto que también habrá muchos casos particulares de empresas que no podrán sobrevivir a esa depresión inflacionaria y quebrarán sin valor alguno. Las buenas empresas que generen beneficios sobrevivirán, pero las malas, las que no tengan un producto competitivo, perecerán o quedarán muy diezmadas. Incluso es posible que un índice bursátil variado como el SP500 termine la década a un precio más bajo que el actual, porque ese índice está compuesto en una parte muy importante por empresas significativamente sobrevaloradas, que el Schiff incluso cree que son una burbuja. Se refiere por supuesto a ciertas empresas tecnológicas famosas. El truco para el inversor está en saber elegir bien las empresas capaces de medrar en esa depresión inflacionaria. En ese sentido, Peter recomienda empresas de tipo value, o sea, empresas de valor cuyo precio sea menor al valor intrínseco. También le gustan las empresas con jugosos dividendos, empresas energéticas como las petroleras, empresas de minería, de agricultura, empresas de algunos países emergentes, etc. Y por supuesto, como era de esperar, Peter Schiff considera que el oro físico y las empresas mineras de oro estarán entre los principales ganadores en términos de rendimiento para el inversor. Según él, estas empresas relacionadas con el oro se encuentran ahora mismo denostadas y olvidadas por el mercado, pero en realidad representan una gran oportunidad porque están a precios históricamente baratos en términos de flujo de caja, además de en términos relativos con la bolsa general. Así que su recomendación es: no esperes a comprar hasta que la muchedumbre esté ahí, sino que anticípate a la gente y ven a la fiesta antes de que vengan todos. Al final será una gran fiesta, pero por ahora la gente apenas ha empezado a venir. En definitiva, compra ahora antes de que lo hagan las masas, aprovechando que los precios aún son bajos. Este canal, por supuesto, no puede dar asesoría financiera, solo trasladamos la opinión de expertos como Peter Schiff y añadimos nuestra opinión y comentarios. Como siempre, feliz inversión y prudencia.